Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. El día de hoy vamos a repasar, o más bien vamos a ver el tema de costos indirectos, ya que forman parte del curso de presupuestos. Entonces empezamos de una vez para hacer tiempo, porque creo que sí va a ser un poquitito largo. Entonces, bueno, vamos a ver qué cosas son los costos indirectos, qué necesito para calcular estos costos. Y bueno, obviamente vamos a hacer un cálculo. Esta presentación también se la vamos a mandar en el grupo para que la tengan. Es más que nada teoría, un poco de teoría antes de empezar a los cálculos para entender qué cosa es lo que estamos haciendo. Bueno, número uno, ¿qué cosas son los costos indirectos? El costo indirecto es el cargo o cobro que la empresa hace por concepto de mano de obra, equipo, trámites y servicios, pero ojo, que no pueden cobrar en el costo directo. Una característica de los costos indirectos es que están directamente del costo directo es que afecta directamente el precio unitario, pero el costo indirecto afecta a toda la obra, a la obra en general. Les voy a poner un ejemplo. El residente de la obra va en los costos indirectos porque afecta a toda la obra, es encargado de toda la obra. El velador también afecta a toda la obra, no se puede poner un velador para que y se incluya solamente en un metro cuadrado de muro, sino afecta a toda la obra. Entonces, todo lo que afecte a toda la obra, todos los gastos o cobros que afecten a la obra en general, es un indirecto. Si tienen alguna duda, nada más hagan el razonamiento, piensen si el concepto que ustedes están considerando afecta a toda la obra o solamente a una parte en específica. Lo vamos a clasificar como CI, ¿vale? Lo vamos a clasificar como CI. Serán los costos indirectos y serán los costos indirectos de campo más los costos indirectos de oficina. Hay que clasificarlos. ¿En dónde van? Bueno, quedamos que el precio unitario se compone por los costos directos más un factor de sobrecosto. Ese factor de sobrecosto es este que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Este sería el factor de sobrecosto. ¿Sale? Ese factor de sobrecosto está compuesto por los costos indirectos, que es lo que vamos a ver en esta clase, más el financiamiento, más la utilidad, más los cargos adicionales. CD quiere decir costo directo. Ya quedamos desde las primeras clases que el costo directo se compone por materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Estos costos indirectos se expresan en un porcentaje, se sacan en montos, se sacan en dinero y se comparan con el costo total de la obra para obtener un porcentaje y poder incrementar, hacer un sobrecosto a cada uno de los precios unitarios. Ya dijimos que lo vamos a identificar con las letras CI, costos indirectos, que es igual a la suma de costos indirectos de campo más costos indirectos de oficina. Después viene el financiamiento, FI fin, que es la parte esta que tenemos aquí, fin, financiamiento, que es igual al cobro por utilizar el dinero propio de la empresa. Eso lo vamos a ver el día de mañana, vamos a ver cómo calcular un financiamiento. Después viene la U, que es la utilidad, que es el cobro de la empresa por prestar sus servicios. Tal es lo que el cliente va a pagar por utilizar la constructora que ustedes administran y que servirá para realizar la construcción que el cliente desee. Y sea serán cargos adicionales, eso lo vamos a ver solamente así de rápido en el Opus, en las últimas clases, porque pues al final es un impuesto que se utiliza para realizar la inspección de la obra y solamente se aplica con obra pública. Entonces quedamos que ya de forma gráfica podemos verlo, el precio unitario se compone por indirectos y costos directos. Indirectos son los indirectos de operación de oficina y de obra.
En sí todos los costos indirectos se le conocen como costos de operación porque son gastos que se requieren para que la empresa opere, para que la empresa funcione. Entonces, debe funcionar en la oficina y debe funcionar directamente en la obra. Y bueno, ya dijimos que el costo directo se compone por materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que es lo que hemos estado haciendo en estas clases, calculando nuestras tarjetas que de costos directos, aún no son precios unitarios, aunque estos costos son por la unidad de medida, aún no tienen ese factor de sobrecosto y por eso todavía no podemos considerarlos como precios unitarios, solamente hemos estado calculando materiales y mano de obra y si recuerdan en ese análisis no hemos puesto la maquinaria, bueno, hemos puesto maquinaria pero no hemos analizado el costo de la maquinaria, apenas el día de ayer Antier, perdón, el día lunes vimos cómo se integra el costo horario de la maquinaria y equipo de construcción. Entonces, ahorita de aquí en adelante, pues ya vamos a dar por hecho que ya sabemos calcular los materiales, la mano de obra, la maquinaria y el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque el día viernes vamos a iniciar con el siguiente concepto y es una cadena de desplante y esa cadena de desplante pues ya incluye todo, sale todo. Después de esto, pues ya ustedes se podrán ir solos haciendo costos unitarios y ya los iremos revisando en la última semana. ¿Qué necesito para calcular los costos indirectos? Bueno, pues de entrada, para iniciar un análisis de costos indirectos necesitamos un organigrama de la empresa. ¿Por qué necesitamos un organigrama? Porque pues dependiendo el tamaño de la empresa también será el tamaño de los costos indirectos. Si es una empresa pequeña, seguramente gastará poco dinero en su operación, pero si es una empresa muy grande, pues necesitará mucho dinero para poder funcionar. Pues vamos a ver por ahí un ejemplo de un organigrama. Ya ustedes buscarán un organigrama propio de una empresa real para que lo puedan. Por ahí está encendido un micrófono, no sean malos, podrán hacer un favor de apagarlo. Bueno, ¿qué más necesitaremos? Necesitaremos un programa de obra porque obviamente dentro del tiempo que se lleve a ejecutar los trabajos, pues estaremos nosotros erogando dinero para que la obra se ejecute de forma correcta, para vigilarla, para llevar materiales, para traerlos, para ir a inspeccionar por parte de nuestro superintendente de construcción. Entonces necesitamos ese programa de obra. Yo lo que hago es que si la obra es de 3 meses, calculo los costos indirectos de 4 meses. ¿Por qué? Porque independientemente de que termine la obra, seguiré ocupando indirectos para el cierre administrativo. Entonces hago el cálculo de 4 meses y después lo divido entre los 3 meses. Pero bueno, eso ya será estrategia de cada uno de ustedes. Necesitamos cotizaciones de los precios indirectos. Por ejemplo, necesitamos viáticos, entonces necesitamos saber dónde está la obra para saber cuánto nos vamos a gastar de combustible, para saber cuánto nos vamos a gastar en casetas, para saber cuánto nos vamos a gastar de hotel, etcétera. Necesitamos hacer cotizaciones para poder hacer este cálculo. Necesitamos el costo directo de la obra. Generalmente primero se calcula el costo directo y después ya se pasa al sobrecosto. Calculamos el costo directo y sobre el costo directo calculamos la mano de obra y calculamos la maquinaria y la cantidad de materiales. Una vez que ya tenemos todos nuestros costos directos de la obra, ya podemos pasarnos como segundo paso a calcular los costos indirectos. Entonces, si se dan cuenta, pues vamos más o menos en orden. El monto facturado por la empresa también, porque hay dos formas de calcular los costos indirectos. Uno es cargándolos a una obra en particular y otro es cargándolos a el importe total facturado por la empresa al año. Al final son gastos de operación. Entonces debo compararlo con cuánto factura al año la empresa y saber cuánto dinero gasta la empresa en su funcionamiento. Lo vamos a ver ya a más a fondo cuando estemos haciendo el cálculo. Todo esto en el año, en el ejercicio fiscal. Este es un ejemplo de un organigrama de una empresa chica. Ahora, hay empresas chicas, medianas, grandes y muy grandes. Esta empresa pues tiene poco personal
Si vemos aquí tenemos una parte de un gerente general y solamente este gerente general tendrá un solo residente, una persona que le vea todas sus obras. Estamos dividiendo este organigrama en tres partes, uno en planeación, otro en la parte de producción y otro en la parte de control. Dentro de la parte de planeación tenemos la asesoría legal, o sea, un abogado que nos ayude con el tema de los contratos, con el tema de algunos cobros que en algunas dependencias no nos quieran pagar, algún cliente que no quiera pagar, bueno, pues que nos asesore legalmente para poder recuperar ese recurso. El asesor legal puede estar dentro de la plantilla de la empresa o puede ser externo, donde se le paga solo por las acciones que se vayan realizando cuando sea necesario. Entonces puede estar directamente en la plantilla y por lo cual se tendrá que pagar un salario completo, pero pues también depende de la cantidad de obra que se tenga para ver si alcanza. Dentro del área de planeación tenemos el área de proyectos, de costos y de programación. Aquí es donde entran los analistas de costos para elaborar la propuesta y poder ejecutar la obra de forma correcta. Tenemos también alguna persona que se encargue del almacén y velador o veladores que cuiden tanto la oficina como la bodega donde se encuentre almacenado el material que sobre de las obras, donde se encuentre la maquinaria, etcétera. En la parte de producción decíamos tenemos al gerente general, tenemos una secretaria o asistente y tenemos un residente de obra. Es la parte donde vamos a realizar la ejecución de los trabajos. En el área de control tenemos una auditoría externa que también puede ser propia de la empresa, puede estar en la plantilla de la empresa o puede ser externo, se le puede pagar para que realice revisiones constantemente a todas las áreas, tanto a planeación como a producción, para saber si la empresa pues no tiene por ahí fugas de recurso. Está también un contador que igual puede ser propio de la empresa o puede ser externo y un ayudante de este contador. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya varias personas dentro de la empresa. Tenemos un asesor legal, tenemos una persona en proyectos, una persona en costos, una persona en programación, almacén y veladores. Aquí hay 6 personas cuando menos. El gerente general 7, la secretaria 8 y los residentes o residente 9. El auditor externo 10, el contador 11 y el ayudante 12. O sea, son 12 personas con distintos sueldos. Si ustedes hacen cuentas cuánto dinero necesita esa empresa para cuando menos mantenerse en el año, se darán una idea de lo que se necesita para tener una empresa. Si fuera una empresa grande, por ejemplo, la empresa que está construyendo el Tren Maya, las empresas que trabajaron en el hoy cancelado aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues son empresas muy grandes que tienen obras ya de cerca de los 1,000 millones de pesos. Entonces esas empresas necesitan mucho personal para operar y por lo tanto necesitan mucha cantidad de obra. Para nuestra aula, imagínate que solamente tengamos la construcción de esa aula al año, la que estamos haciendo, va a salir alrededor de unos 450 mil pesos cuando la terminemos. Imagínate esos 400,000 pesos para pagarle a toda esta gente al año, pues no nos va a dar, necesitamos más obra, necesitamos más dinero para poder pagarles. De lo contrario, pues resulta que pagaríamos más dinero que lo que estamos ganando. Entonces es importante que ustedes también hagan ese ejercicio con alguna empresa que conozcan, donde trabajen y verifiquen cuánto personal tienen, chequen un aproximado de las nóminas y vean cuánto dinero se está pagando al año para que puedan realizar unos costos indirectos más o menos cercanos a la realidad. Necesitamos el programa general de los trabajos, necesitamos el programa de personal técnico administrativo. Eso va a salir cuando elaboremos nuestros costos indirectos, pero necesitamos saber qué personal técnico administrativo vamos a utilizar para poder ejecutar nuestros trabajos.
Personal técnico administrativo, me refiero a el ingeniero, al topógrafo, me refiero, perdón, el topógrafo no, ese sí entra en los costos directos, pero a algún proyectista, ¿sí? A la persona que va a realizar las estimaciones para poder someter a cobro nuestros trabajos ya ejecutados, etcétera. De las cotizaciones que necesitamos, bueno, en primer lugar los sueldos del personal administrativo y personal de campo, cuánto van a ganar, o sea, una cosa es cuánto tiempo los voy a tener en la obra, por eso mencionaba el programa, y otra cosa es cuánto van a ganar durante el tiempo que esté activa la obra. Los costos de insumos de materiales de oficina, cuánto nos cuesta la papelería, cuánto nos cuesta las tintas, cuánto nos cuesta la impresión de planos, etcétera. Costo de todos los insumos de materiales de oficina, incluso los lapiceros, qué tanto gastan en lapiceros. Ayúdense con sus contadores, platiquen con ellos. Ellos llevan un registro de todo ese material que compran semanal, quincenal o mensualmente y sabrán cuánto consume la empresa. De hecho, en las temporadas donde hay licitaciones es cuando más consumen material, pero también necesitan material para realizar sus declaraciones mensuales, para pagar sus impuestos, para pagar nóminas, para reportes. Entonces necesitan material constantemente en esta oficina. Acérquense con sus contadores para que les digan qué material y qué cuánto y en qué monto están gastando. El costo de renta de bodegas, si es que las tienen, cuánto se está pagando y si la renta, perdón, y si no la están rentando, que en algún momento sea de ustedes esas bodegas, pues también pónganles un costo de renta como si las estuvieran rentando, porque al final es un ingreso que no están teniendo por ser propias de ustedes, eso se lo deben cobrar a su cliente. Deben agregarlo, renta de oficina de campo, si es que llegan a la obra y es necesario rentar algún campamento, algún lugar donde se queden los trabajadores que vienen de fuera y se guarden tanto los vehículos como el material que llegue ahí a la obra, la maquinaria para que se esté resguardada. Entonces todo eso lo deben cotizar, toda esa información deben tenerla previo al cálculo de los costos indirectos. Para este análisis que vamos a hacer, solamente vamos a suponer costos. Ya ustedes se encargarán de ponerle datos reales, de investigar en su oficina, investigar en su empresa con sus contadores y con sus residentes cuánto dinero se gasta. En este ejercicio es muy necesario tener a la mano a nuestro contador, que es el que se va a encargar de apoyarnos para proporcionarnos toda la información necesaria. Costo de viáticos, les decía, pues si depende de dónde esté la obra, si la obra es en la ciudad de Jalapa y ustedes tienen su oficina en la ciudad de Jalapa, bueno, pues a lo mejor lo único que van a gastar será combustible para ir a la oficina, para ir a la obra y regresar. Gastarán también combustible o taxi en ir de la oficina a la casa de su cliente o a la dependencia, a la dirección de su cliente para presentarle las estimaciones que van a cobrar. Entonces, depende de dónde se encuentre la obra, ustedes ya realizarán ese costo de viáticos. Depreciación de muebles y equipos de oficina. Igual, lleguen a su oficina, hagan un conteo de todo lo que se encuentre, escritorios, sillas, el aire acondicionado, todo lo que tengan muebles en su oficina. ¿Por qué? Porque estos muebles ya vimos que tienen una depreciación, como lo vimos en nuestro análisis de costos horarios. Conforme va pasando el tiempo, estos muebles se van echando a perder. Entonces es necesario sustituirlos por otros, pero ¿cuántos años les va a durar un escritorio? ¿Cuántos años les va a durar una silla? Muchas veces los administradores de las empresas, por querer ahorrar dinero, compran sillas de mala calidad que solamente les duran unos meses y tienen que volver a comprar. Entonces, ese es un gasto que se está yendo a la basura. Deben comprar algunos muebles que les duren ciertos años, van a hacer una inversión a lo mejor fuerte en un principio, pero con la garantía de que les va a durar muchos años esos muebles, esas sillas o esos escritorios que compren. En este
rubro entran también las computadoras, las impresoras y bueno, todo el equipo que tenga la oficina para poder operar. Chequen qué precio tienen de compra y chequen cuánta vida útil tienen para poder conocer esa depreciación y para que sepan cuánto están gastándose por año. Por ejemplo, si compran un escritorio y un escritorio les cuesta 10,000 pesos, pero les dura 20 años, entonces dividen 10,000 pesos entre 20 y eso les va a dar el costo por año de ese mueble. ¿Sale? Entonces vamos a pasar al cálculo, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. No. Esta tablita se las vamos a pasar al grupo para que la tengan. Y es una tablita estándar que habla, que está, digamos, estructurada con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con su reglamento y está dividida en estos rubros. El primer rubro son honorarios y sueldos, depreciación, mantenimiento y rentas, servicios, fletes y acarreos. Y por último, trabajos previos auxiliares y por último, seguros y fianzas. Son unos rubros que ya vienen establecidos en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Dentro de esos rubros vienen ciertos conceptos que nosotros debemos cubrir. Aquí los vamos a ir poniendo a mano, solamente se los vamos a ir poniendo, pero en Opus hay una forma de cómo desglosarlos. Entonces eso lo vamos a ver también a su debido tiempo, ya previo conocimiento de lo que son los costos indirectos y cómo se calculan. Hay una pestaña en en esta hoja, en este archivo, y aquí es donde, pues digamos, estoy realizando una especie como de cálculos, ya ahorita les voy a ir explicando cada uno de ellos. ¿Qué les decía? Que necesito primero el costo directo de la obra. En este caso estamos proponiendo un costo directo de 5,345,283 pesos con 65 centavos. Necesitamos también el ejercicio del año anterior, sale el ejercicio ejercido, por llamarlo así, perdón, el monto ejercido en el año fiscal anterior. ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, pues que es una obra, una empresa que ha manejado hasta 10 millones de pesos al año. Entonces es una empresa chica, es una empresa que no maneja tanto dinero y por eso no maneja tanto personal tampoco. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ya ustedes checarán con su contador cuánto dinero gastan de acuerdo al tipo de empresa que sean. Estamos poniendo un periodo de 3 meses, del 12 de junio al 10 de septiembre, y al parecer ya tenemos todos los datos necesarios. Vamos a empezar con el primer rubro. Dice aquí personal directivo. Y aquí es importante dos cosas. Uno, el personal directivo va a ganar, pues digamos, el sueldo más alto de todos los trabajadores, porque es el responsable directo de la empresa. Ese personal directivo va a estar compuesto, cuando es una persona física, pues una sola persona, pero cuando es una sociedad anónima, cuando es una persona moral, estará compuesto por varias gentes, por varios directivos, que también tendrán un sueldo y tendrán que cobrarlo. Ahora, este personal directivo estamos proponiendo un sueldo de 20,000 pesos, de 20,000 pesos al mes. ¿Qué estamos haciendo acá? Multiplicándolo por 12 meses para que nos dé el monto al año. Entonces, imagínate, de personal directivo, estamos pagando 240,000 pesos al año. De personal técnico, estamos pagando 18,000 pesos solamente en oficina central y estamos pagando 30,000 pesos en oficina de campo, 30,000 pesos al mes. Eso lo debemos multiplicar por 3 meses
¿Por qué? Porque nuestra obra está durando 3 meses. Los indirectos de oficinas centrales ya quedamos que los vamos a tomar como referencia al año. Vamos a hacer el costo, vamos a proponer un costo por mes y lo vamos a multiplicar por 12 meses porque debemos compararlo con el dinero que se factura al año. En los costos indirectos de campo, en los de obra, lo vamos a multiplicar por 3 meses porque lo vamos a comparar con los 3 meses que dura la obra. Entonces no es necesario llenar todos los rubros ni todos los conceptos, solamente donde vayamos a necesitarlos. Nos están preguntando que si esos salarios ya deben ir también con el factor salario real. Sí, de hecho, aquí no está, pero Opus lo que nos hace es que lo calculamos con costos, sin el factor salario real y ya nos calcula el factor salario real. Para este ejercicio con esta plantilla de Excel ya los vamos a poner calculado el factor salario real. Es una pregunta bien interesante y bien importante porque eso no lo había mencionado. Hay que meter en nuestros cálculos factores salario real también todos nuestros personal de oficina para tener ese factor de salario real y poder incluirlo aquí en los salarios. Ingeniero, ¿y el cálculo del salario real del personal también se hace de la misma manera? Sí, igual, como lo calculamos ayer. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, déjame ver si en la hoja puse algún personal técnico. Sí. Por ejemplo, estoy poniendo un director general que gana 18,000 pesos. Obviamente ya debe estar con su factor de salario real. Vamos a suponer que su factor de salario real es de 1.75, por llamarlo así. Entonces divido 18 entre 1.75 y ese sería su salario nominal. ¿Sale? Su salario nominal sería de 10,285 pesos con 71 centavos. Ya multiplicado por el factor salario real. Este 10,285.71 es el que vamos a meter en nuestra tablita que hicimos el día de ayer para poder llegar a este 1.75 y llegar a estos 18,000 pesos. ¿Sí me explico? Pues todo ese personal hay que meterlo en esa tabla de factor de salario real para ya poder hacer mi cálculo de costos indirectos. Les decía, primero se calcula el costo directo que incluye materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y ya poder pasarnos a nuestros costos indirectos, ¿sale? Eso quiere decir que cuando vamos a elaborar esta tabla ya tenemos propuestas nuestras cuadrillas y ya tenemos efectuado nuestro factor de salario real. Estamos poniendo ahí un asistente, una secretaria de 6,000 pesos y eso nos da los 24,000 pesos que estamos proponiendo en nuestro ejercicio. ¿Sale? Lo estamos multiplicando por 12 meses y ya nos da los 96,000 pesos. Tenemos el personal, bueno, el administrativo 34,000 pesos. Quedamos que en oficina de obra solamente estamos poniendo 30,000 pesos, que son 18 más 12,000. Eso no lo tenemos acá. Bueno, son propuestas, les comentaba. Las cuotas obrero patronales que aquí iría el tema del factor de salario real, ¿sí? Ya calculado en nuestra tabla, lo podemos trasladar de este lado. Después pasajes y viáticos, obviamente esos no los vamos a meter en oficina central, los vamos a meter en oficina de campo, independientemente de que también ocupemos viáticos para ir de nuestra oficina central a el domicilio de nuestro cliente para el trámite de nuestras estimaciones. Consultores y asesores, en este caso no estamos poniendo nada. Sin embargo, aquí podemos poner algún contador externo o poner el abogado externo que les comentaba en la presentación de PowerPoint. ¿Vale? Lo podemos cargar a la oficina central.
Depreciación, mantenimiento y rentas, les decía, de edificios locales, que igual tenemos que multiplicarlo por 12 meses. Estamos proponiendo una renta de 4.500 pesos. Me recuerdo que esta tabla la hice por ahí del 2015. Entonces ya ahorita debe haber una renta, mínimo debe estar como en 8.000 pesos. Entonces al año estaríamos pagando 96.000 pesos. Locales de mantenimiento y guarda, eso no le vamos a poner, pero suponiendo que tuviéramos bodegas propias, sí tendríamos que poner ahí un dato de la obra. Instalaciones generales, si es necesario poner algunas instalaciones generales o en obra. Bodegas, estamos proponiendo, para este ejercicio, estamos proponiendo una bodega en la obra que nos está cobrando 3.000 pesos, vamos a ponerle ya 4.000 pesos. Por los 3 meses ya serían 20.000 pesos. Bueno, yo les decía, es necesario poner los 3 meses en el ejercicio, pero siempre trato de poner un poquito más, de cargarle un poco más, y en este caso estoy poniendo 5 meses. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividir estos 20.000 pesos entre 3, ¿sale? Para ya poder cargar todo ese costo a mi oficina central, porque siempre, nosotros luego nos restringimos a que solamente son 3 meses el periodo de la obra, pero siempre tardamos un poco más. Entonces todo eso pues se lo cargamos a nuestro cliente, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Muebles y enseres. Para la oficina les decía, hay que sacar algunos muebles que necesitemos. La depreciación de nuestros muebles, también aquí podemos poner esa depreciación de nuestros muebles. Imagínense que tenemos, pues no sé, unos 10 escritorios, no son 10, son muchos, unos, ¿qué serán? 5 escritorios de unos 5.000 pesos, serían 25.000 pesos. Más, ¿qué será? Unas 10 sillas de 2.000 pesos, serían 20.000 pesos. Entonces tendríamos de muebles 45.000 pesos, que imagínense que esos muebles nos duran, ¿qué serán? 5 años. Tendríamos 9.000 pesos por año, que es dinero que gastaríamos para nuestros muebles. O podríamos ponerlo aquí, 9.000 pesos por año, se lo vamos a dividir entre 12, serían 750 pesos. ¿Vale? Entonces serían 9.000 pesos por año por todos los años que nos duren esos equipos, eso se iría depreciando. También en campo estamos proponiendo ahí cierta depreciación. Y campamentos. En el ejercicio de arriba pusimos una bodega, en el ejercicio de abajo, en campamentos es la renta del lugar donde se van a quedar nuestros trabajadores. Estamos poniendo 3.000 pesos, ¿sale? Estamos poniendo 15.000 pesos, serían 5.000 pesos, ¿sale? Consultores, asesores y servicios, laboratorio y control de calidad. En este caso lo estamos cargando a campo. ¿Por qué? Porque en el campo vamos a ocupar nuestro control de calidad. Esto lo necesitamos, bueno, o lo vamos a obtener de una cotización, dependiendo del tipo de obra que vayamos a hacer. Si vamos a realizar una edificación, pues seguramente necesitaremos pruebas de nuestro concreto, algunas pruebas de compactación de nuestros materiales, pruebas de tensión de varilla, pruebas de calidad de pintura o de nuestros impermeabilizantes. Si estamos construyendo una carretera, pues seguramente necesitaremos pruebas de concreto, pruebas de asfalto, pruebas de granulometría eh, este, de nuestra base, de nuestra subbase, de todo el material que utilicemos para nuestras terracerías, etcétera. Estudios e investigación, en dado caso que sean necesarios. Aquí ese rubro solamente lo pone en caso de que tengamos que hacer algún estudio previo, porque algunas obras son a precio alzado y es necesario calcular, realizar el proyecto y realizar el estudio de mecánica de suelos, el estudio topo hidráulico, etcétera.
Seguimos a fletes y acarreos, que se refiere más que nada a los fletes de nuestro campamento, en caso de que llevemos cosas de nuestra oficina al lugar donde se va a ejecutar la obra, algunos muebles, que ya vimos que sí vamos a tener un campamento, entonces a lo mejor tenemos que llevar alguna mesa o algo, vamos a ponerle, no sé, unos 3,000 pesos. 3,000 pesos por mes. Equipo de construcción, pues tenemos que llevar nuestras maquinarias, nuestra excavadora, nuestra retroexcavadora, etcétera. Si tenemos que llevar mobiliario, gastos de oficina, papelería y útil escritorio, les decía, hay que buscar con nuestros contadores que nos digan qué cantidad de papelería es la que utilizamos, lapiceros, libretas, todo el equipo, y todo eso lo tienen nuestros contadores. Ellos llevan un registro de todos los gastos que se compran por que pues hay necesidad de pagar impuestos, y ellos pues deducen de esas compras que hacen gran parte de los impuestos. Por eso llevan una relación completita de todo lo que compran. Servicios de correo, teléfonos, radio. Podemos solamente teléfonos, obviamente correos y radio ya no se ocupa. Teléfono en oficina y teléfono también en campo. Dentro de la papelería pues serían los gastos de nuestras estimaciones, las impresiones, las tintas, etcétera. Copias y duplicados si es necesario, o impresión de planos también. Eso vamos a cargarle un poquitito a la oficina de campo, que es esta. Vamos a ponerle, no sé, unos 1,500 pesos mensuales. Luz, gas y otros consumos, el teléfono, la energía eléctrica, el internet. Entonces en la oficina vamos a poner que se pagan unos 2,000 pesos. Gasto de concurso, aquí es donde nosotros podemos poner el gasto que hayamos hecho por nuestro concurso. Entonces estamos poniendo acá unos 20,000 pesos mensuales. ¿Sale? Por los 12 meses serían 240,000 pesos. Quiere decir que la empresa está constantemente concursando, constantemente está buscando obra para poder solventar todos estos gastos que tiene para poder sobrevivir. El penúltimo rubro son trabajos previos y auxiliares. Esto casi nunca lo ocupan, pero sí es necesario ponerle ahí algún foco rojo, algún anuncio, porque muchas veces cuando vamos a accesar a la obra, la zona de acceso al lugar de los trabajos está muy dañada. Entonces las empresas lo que hacen es con la motoconformadora pues emparejar el terreno, y en algunas partes ir echando un poco de grava para que se puedan pasar, para que sus camiones puedan pasar y tengan acceso al lugar donde se va a ejecutar los trabajos. Eso lo podemos incluir aquí, sería en costos indirectos de obra. Montajes y desmantelamiento de equipos en caso de que aplique. Para este caso estamos poniendo el letrero informativo de obra. Estamos poniendo ahí unos 5,000 pesos, que ahorita ya deben estar más caros, deben estar como en 15,000 la estructura y la impresión de la lona del letrero informativo de obra. Muchas veces las empresas, pues ignorantes de este rubro, a veces no quieren gastar en ese letrero de obra, y la lona solamente la ponen ahí pegada con unos alambres, alguna barda o algunos árboles, cuando desde la licitación se marca con las características de ese letrero de obra. Entonces eso lo deben tomar en cuenta en sus indirectos, pero pues a veces no lo toman en cuenta y sienten feo realizar un gasto. El último rubro son seguros y fianzas. Prima de seguros no se refiere a los seguros de las máquinas o de sus vehículos, de sus coches. ¿Por qué? Porque esos ya van incluidos dentro del costo horario, como vimos en la ponencia que hicimos en la clase donde vimos el costo horario del día lunes. Entonces eso no va ahí. Aquí sería algo así como los famosos seguros de responsabilidad civil, que muchas veces se cargan en los contratos, donde la empresa pues tiene que pagar un seguro para que si llega a ocurrir alguna eventualidad en la obra,
la empresa pueda pagarlo y no esté pendiente o dependiendo de que le paguen alguna estimación. Imagínense que en los trabajos la empresa, la retroexcavadora al realizar una vuelta le pega a un poste de la energía eléctrica y se cae un transformador. Entonces tiene que realizar las reparaciones de forma rápida, llamarle a Comisión Federal de Electricidad, que en este caso es quien se encarga de realizar esas reparaciones, y pagar la multa. Entonces el seguro se hará cargo de todos esos gastos, o si en alguna ocasión están trabajando en alguna calle y algún vehículo imprudente entra en la obra y se accidenta, entonces llaman a la aseguradora y esta aseguradora se hace cargo de todo eso, pero no en todos los contratos viene. Pero aquí pueden cobrarlo, aquí pueden ponerlo. Es importante revisar las bases de licitación para saber si se los está pidiendo o no, para que lo incluyan o no. La prima por fianzas, pues bueno, obviamente necesitamos fianzas para firmar cualquier contrato. Entonces aquí vienen los gastos estos de nuestras fianzas, gastos anuales. Están cargados en este ejercicio a indirectos de obra, pero como son gastos de nuestra obra en particular, lo podemos cargar a nuestra obra, ¿vale? Entonces, ese tipo de costos, cálculo de costos indirectos, sí es importante que estén de la mano con su contador, que los vaya guiando, que les vaya proporcionando información sobre cómo se encuentra la empresa, sobre cuánto dinero gasta. Hagan ese ejercicio, chequenlo, traten de llenar todos estos rubros, independientemente de los de campo, porque los de campo dependen mucho de dónde se encuentre la obra, pero los indirectos de oficina yo creo que es algo que sí pueden ustedes calcular. Si vemos, por ejemplo, en nuestra pestaña donde realizamos las operaciones, estamos proponiendo pasajes y viáticos. Entonces estamos diciendo que al conocer la zona, al saber a qué distancia se encuentra y todas las dificultades o facilidades que se tengan para llegar, se propone unos gastos, por ejemplo, de combustible, se proponen 2,200 pesos para ida y regreso. Se propone de casetas, bueno, ida, regreso y también estar en el lugar, porque no solamente es ir y regresar, es ir y resolver cosas y problemas dentro de la obra. De casetas se están proponiendo 1,060 pesos, eso obviamente se obtiene para la ida y para el regreso. De consumo se están proponiendo 1,240 pesos por 4 días en la obra. Estamos proponiendo que nuestro residente se encuentre 4 días en la obra. Por semana estamos proponiendo 1,800 pesos de hotel por esos 4 días. Si se va a quedar 4 días, entonces se pagarían 3 días de hotel, pero eso ya depende de nosotros. Nosotros debemos proponer cuánto tiempo va a estar esta persona en la obra. Entonces, por una ida a la semana serían 6,320 pesos. Estamos proponiendo que por 4 idas por mes, que en un mes va a hacer esos 4 movimientos, serían 25,280. Por lo tanto, por los 3 meses estaríamos gastando para esa obra en particular 75,840 pesos. ¿Vale? Entonces, este tipo de análisis lo podemos hacer nosotros ya que tengamos identificada la obra y en qué lugar está. Lo demás necesitamos apoyo de nuestro contador para que nos vaya dando, nos vaya guiando, nos vaya dando información. ¿Sale? Entonces aquí están algunos ejemplos dependiendo de los rubros donde los vayamos a colocar. Inge, una pregunta. Sí, dime. En relación al tema de fianzas, ¿entran los gastos de fianzas de anticipo y de vicios ocultos? Así es, así es. En este tema, en este rubro de las fianzas, ¿dónde está? Aquí está. ¿Vale? Aquí entra la fianza de anticipo, aquí entra la fianza de vicios ocultos, aquí entra la fianza de cumplimiento y algún otro tema que les pida su cliente. He visto por ahí que también las fianzas algunas veces pueden ser con una fianzadora, con una fianzadora, o también puede hacer un depósito en efectivo en la propia cuenta de la dependencia. Entonces depende, ¿no? Depende cómo sea, pero generalmente son unos
unos documentos que vas con una fianzadora y ella te respalda para que en dado caso que no pudieras cubrir el reintegro del anticipo, pues ellos lo hagan por ti y después tú te arreglas con ellos para pagarles. ¿Sale? Pero aquí irían esos gastos de fianzas. ¿Sale? Vale, Inge, muchas gracias. Perfecto. Ahora, ya que tenemos todos los rubros calculados, ya tenemos los montos de cada uno de esos rubros, hacemos como un resumen de prestaciones. Vimos que son 864,000 de rentas, 153,939 de servicios, no pusimos, de fletes y acarreos no pusimos. Gastos de oficina 312,440, trabajos previos y auxiliares no pusimos, seguros y fianzas 132,000 pesos. Tal, estamos cargándoselo todo a la oficina central. Aunque les digo, lo conveniente es ponerlos en indirectos de oficina de campo, porque las fianzas son solamente para esa obra. Entonces, si tenemos que, tenemos un total de 1,462,329 pesos. ¿Sale? Ahora nos pasamos a la oficina de campo. Tenemos que de prestaciones serían 126,140.40 pesos. Tenemos que de rentas 58,749 pesos con 99 centavos. Tenemos que de servicios, recuerden, teléfonos y eso, 54,000 pesos. Tenemos que de fletes y acarreos 39,000 pesos. Tenemos que de gastos de oficina, gastos de papelería, 6,600 pesos, estamos cargándole. Todo eso se le está cargando a la obra en particular y todo esto anualmente, recuerden, todo eso a la oficina de central. Tenemos que trabajos previos y auxiliares, 45,000 pesos, les decía, a lo mejor arreglar los accesos para poder entrar a la obra, etcétera. Bueno, tenemos que ya nuestro total de oficina de campo, de oficina central, y tenemos nuestra oficina de campo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que tenemos nuestro costo directo de la obra, que es de 5,345,000 pesos, pues lo que podemos hacer es dividir 329,490 entre 5,435,000 pesos. Aquí está. En total nos da un 6,16%. Hago clic en la fórmula. Estamos dividiendo 329,490.39 entre 5,435,283, que es el costo directo. Y lo volvemos a porcentaje, nos da 6,16%. Ahora nos pasamos a nuestra oficina central. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir el monto total que sumamos de nuestros gastos anuales de nuestra oficina central y dividirlos entre el monto ejercido en el ejercicio fiscal anterior, que son 10 millones de pesos. ¿Sale? Todo eso lo traducimos en porcentajes y ya nos da un 14,62%. Entonces nuestros indirectos de oficina central será de 14,62%. Y nuestros indirectos de obra, de oficina de obra, de campo, sería 6,16%. La suma de ambos ya consolidado, y ojo con esta palabra consolidado, es de 20,79%. Está un poco elevado, de hecho los costos indirectos de oficina central están elevados, pero ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar con estos dineros. Sí, a lo mejor dicen, bueno, pues no me da tanto, tengo que bajarme el sueldo del personal directivo. Si está proponiéndose que el personal directivo, el director general está ganando 18,000 pesos, igual le quito un poquito, ¿sale? Para que baje. Le estoy poniendo que el residente gana 15,000 pesos, a lo mejor le pongo 14,000 pesos. Al contador, a lo mejor al contador le estoy poniendo un sueldo fijo, ya vieron, le estoy poniendo un sueldo fijo, a lo mejor lo quito y solamente lo ocupo dependiendo cada vez que necesite realizar alguna actividad. Y al no tener el contador, pues quito el auxiliar del contador y entonces todo eso ya empieza a bajar en monto y por lo tanto mi indirecto también empieza a bajar. ¿Sale? Está elevado. Entonces a eso ya ustedes deben checar en su oficina, vean, más o menos unos costos indirectos de oficina deben andar
por ahí del 7 al 10% cuando mucho. Y los indirectos de obra deben andar por ahí del 5% al 8% más o menos. Digo, eso me refiero a cotizaciones ya particulares, cotizaciones que he visto en algunas empresas, en algunos concursos. Les doy ese dato para ser más o menos competitivo. Nos está preguntando Harold que cuando cobran las bases de licitación, ¿dónde entran? Bueno, pues aquí ya vimos que había un rubro que se llamaba gastos de concurso. Aquí está, gastos de concurso. ¿Sale? Aquí en gastos de oficina están los gastos de concurso. Ahí es donde pondríamos el precio de las bases, lo sumaríamos a esto. ¿Sale? Ingeniero, una pregunta. Dime. Y cuando no se tiene el ingreso del ejercicio, bueno, mejor dicho, lo ejecutado de obra del ejercicio anterior, ¿ahí qué se puede hacer? Pues debes proponer alguno. O sea, no es una regla general. De hecho, lo que se hace es checar en las bases de licitación cuando es una obra pública, checar cómo lo están pidiendo. Generalmente lo piden con el monto ejercido en el ejercicio fiscal anterior. Pero no he visto que pidan pruebas bueno, sí piden los estados financieros al final de cuentas, ¿no? Pero si es obra particular, pues puedes hacerlo directo con el monto de la obra, cuánto dinero te vas a gastar en la obra, pero entonces ahí tendrías que hacer como una especie de prorrateo, de ir distribuyendo los montos de tu personal directivo dependiendo qué porcentaje represente esa obra para tu volumen total de obras que ejecutas. ¿Vale? Generalmente lo piden de una forma o de otra con el monto del ejercicio fiscal anterior o en su defecto con el costo directo de la obra. Pero en caso de que sea una empresa de nueva creación y que no tenga monto ejercido en el ejercicio fiscal anterior, pues obviamente se va a reflejar en tus estados financieros y también en tus declaraciones patrimoniales, en tus declaraciones anuales. Ahí es donde se verá que no tienes monto ejercido en el ejercicio fiscal anterior, pero entonces debes proponer tú cuánto dinero vas a gastar por esa oficina. Sí, les decía, chequen ustedes, imagínate que vamos a crear una empresa, tú y yo ahorita, vamos a crear la empresa y necesitamos poner dinero, principalmente dinero para todo esto que estamos viendo, para las instalaciones. No vamos a poder poner una empresa si no tenemos primero la oficina, si no tenemos muebles, si no tenemos computadoras, si no tenemos impresoras, todo eso hay que comprarlo. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, yo pongo tanto porcentaje y tú pones tanto porcentaje. A lo mejor llega otra persona y se anima a apoyarnos también con dinero y entonces nos volvemos accionistas de esa empresa. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene la empresa nos corresponde cierta parte dependiendo del porcentaje que pusimos. Ahora, ese dinero ya nos sirve para realizar el cálculo de nuestros costos indirectos. Ya sabemos cuánto dinero debemos gastar para formar nuestra empresa. Entonces ya podemos más o menos calcular cuánta obra necesitamos al año para poder sobrevivir. ¿Sí? Pues ya podemos catalogarnos como una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, etcétera. ¿Vale? Entonces debemos nosotros proponerlo dependiendo de las capacidades que tengamos nosotros para contratar obra. ¿Vale? Ok, sí, ya entendí, gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta, aclaración? Inge, ¿Todo bien? ¿ya? Dime. Sí, Sí, escucho. ok, cuando no, bueno, cuando entran los sindicatos y piden las cuotas, ¿eso también se puede decir que es un indirecto? Pues no, de hecho, los sindicatos lo que hacen es darte un servicio, ¿no? O sea, puede entrar directamente dentro del servicio. Es que a lo mejor estoy entendiendo mal, pero muchas veces los sindicatos
te piden ahí como una mochada, ¿no? Te piden dinero para dejar trabajar. Pero Exactamente. obviamente ese acuerdo es debido a que pues tú quieres trabajar con tu personal, ¿sí? Pero la regla general es que ellos te den personal para que tú puedas trabajar, tanto los sindicatos de personal como también los sindicatos de transportistas, ¿sale? Se supone que ellos te dan un servicio, entonces ese servicio lo debes cobrar donde corresponda, Ah, ok, ok. Sí, ¿vale? o sea, si ellos me proporcionan, sí se les paga. Si yo consigo mi personal, pues no les doy nada. Así es, así es. Pero igual el monto, pues lo tienes que cubrir, ¿no? ¿Cómo lo vas a cubrir? Bueno, si te da personal, pues lo vas a cubrir en el factor de salario real. Si te dan, por ejemplo, en equipo, que te renten maquinaria, pues lo vas a poner en el costo horario. Si te dan, por ejemplo, camiones, pues lo cubres en el costo horario de los camiones. ¿Sale? Ahora, si no te dan personal, pues lo tienes que disfrazar dentro de esos rubros también, dentro de los camiones, del personal, etcétera. Porque la regla es que te den el servicio, no que les des tu dinero por nada. Sí, eso ya es así como, pues no sé, arreglos que hacen particulares los constructores con los sindicatos. Dicen, a ver, no me traigas personal, mejor te doy un dinero y listo, ¿sale? Pero pues lo tienes que distribuir dependiendo del servicio que sea, ¿vale? Ok, Inge, gracias. Inge, una pregunta. En relación al tema de Sí, equipo dime. de seguridad, ¿también entraría en indirectos? Ah, bueno, sí. De hecho, eso depende les decía cuando elaboramos nuestras cuadrillas, depende cómo se los pida su cliente, porque yo soy de la idea que los costos del equipo de seguridad se tienen que meter en la tarjeta de precio unitario porque cada trabajo representa cierto riesgo. Entonces debería ir ahí, pero si su cliente se los pide en los costos indirectos, aquí tendrían que en alguno de estos rubros, a lo mejor en el rubro de gastos de oficina o de seguros, no, se tendría que ser en servicios. Habría que poner los costos de su equipo de seguridad, pero eso si su cliente se los pide. ¿Sale? Habrá que checar cómo serían esas bases de licitación y si vienen los costos indirectos, pues meterlos en indirectos. Si no vienen los indirectos, en dado caso que todos los formatos que les dieron y no haya ninguna restricción, lo meten en su tarjeta de precio unitario. La cosa es que debe ir solamente en un lugar para que no vayan a dobletear, hasta los pueden descalificar. Muchas gracias por la respuesta. Sí, sí, no, adelante, adelante. Gracias a ustedes por la participación. A ver, aquí hay más preguntas. Ah, nos preguntan que ahí se deberían incluir los gastos por señalización de obra y bandereros. Pues sí, de hecho sí, si viene, es que depende también el tipo de obra, porque en algunos casos, les decía, es como el equipo de seguridad, si lo pide la empresa, la pide el cliente, perdón, pues entonces hay que incluirlos donde haga falta, o en su defecto para el tipo de obra que se está ejecutando. Si vamos a construir una carretera, pues entonces sí se requerirán, por ejemplo, bandereros, como están comentando. Entonces sí se tendrían que incluir en los costos indirectos, a menos que haya un concepto en particular que hable sobre esos equipos de señalización. ¿Vale? Entonces aquí se pondrían los conos, se pondrían los bandereros, se pondrían los trafitambos, algunos señalizaciones que hacen metálicas diciendo hombres trabajando. ¿Vale? Aquí es donde entrarían en estos indirectos. Pero pues si es una edificación, pues a lo mejor solamente señalización de menor rubro, de menor rango. Sí, es correcto. Hay que leer muy bien nuestras bases de licitación. Nos estaban comentando acá que luego no lo consideran en sus costos indirectos las señalizaciones y la empresa no quiere gastar en eso, no quiere pagarlos. Pero pues están metidos en un problema porque luego ocurren accidentes por no tomar en cuenta todo esto
y pues se meten en un problema más grave. Entonces más vale que si en caso de que no lo estén considerando, para eso está la junta de aclaración, es decir, oye, en tus indirectos no estás considerando el señalamiento, ¿sale? Para que lo modifiquen y se puedan incluir o que les digan cómo incluirlos en su defecto, ese tipo de señalamiento que es bastante importante cuando se está trabajando en una carretera o en una calle. Luego, tienes razón, luego van en la noche y no se ve nada y por eso luego los accidentes cuando ya no hay personal. Dice, al hacer ajuste de indirectos no afecta las participaciones de la empresa. No entiendo tu pregunta. Al hacer ajuste de indirectos, ¿a qué se refiere con ajuste de indirectos? Me refiero, bueno, siento, perdón, no la escribí yo, pero siento que se refiere como a los salarios, ¿no? Ya ve que reducimos los salarios para bajar el porcentaje. Reducimos los salarios para bajar. Te refieres que cuando vemos que están muy altos, ¿no? No me refiero a que reduzcamos los salarios, me refiero a que no contemos con tanto personal. La lectura que yo les quería dar es decir, tenemos 10 millones de pesos ejercidos en el año anterior, ¿sí? Fue lo que facturamos en el ejercicio fiscal anterior, así se dice correctamente. Entonces, eso pues, nos dice el tamaño de la empresa que tenemos. Entonces, debemos tener personal acorde a ese volumen de obra que ejecutamos. Eso quiere decir que no podemos darnos el lujo de mantener a un contador, por ejemplo, de no podemos mantener a un ayudante del contador, no podemos darnos el lujo de mantener o incluso de tener una secretaria, ¿sale? Un asistente. Entonces no podemos darnos ese lujo, tenemos que despedirlos, que borrarlos de nuestra plantilla de trabajo para poder nosotros tener unos indirectos más o menos competitivos. No es que realice yo un ajuste, sí, me refiero a la realidad de la obra, a la realidad de la empresa. Ah, ok, entonces se eliminarían totalmente, por decirlo así. Sí, así es. No tiene caso estar gastando cuando no vamos a poder pagarles, porque nuestros indirectos se elevan y entonces no nos volvemos competitivos, ¿sale? Estamos fuera de mercado. A ver, Luis Alberto menciona que cuando en el ejercicio fiscal previo al realizar un concurso no se tuvo ni una obra, se podrá tomar como base el último ejercicio fiscal donde se realizó una obra. Sí, de hecho es lo que les comentaba. El punto este es saber el tamaño de nuestra empresa, ¿sale? ¿Qué cantidad de obra podemos o tenemos capacidad de ejecutar con el personal que contamos? Sí, si les regreso al ejemplo de la aula, pues si nos dan solamente una aula y solamente esa obra tenemos o pensamos tener, pues ni siquiera oficina rento, ¿no? Mejor yo solito, elaboro mis estimaciones, yo elaboro mis precios, mi concurso, mis presupuestos, ¿sale? Porque pues solamente seré yo me daré mi asesoría legal y todo, haré mis cotizaciones, construir la obra. Con eso reduzco salarios y pues ya puedo presentar una propuesta más o menos competitiva. Sí, más que bajar los indirectos, como menciona ahí José Luis, más que bajar los indirectos, nosotros debemos ajustar a nuestra empresa, ¿sale? Sentarnos en la realidad. Les invito a que hagan este ejercicio en su empresa, que chequen cuántos muebles tienen, cuánto cuestan, qué vida tienen, cuánto se paga de renta, con energía eléctrica, etcétera. Que chequen ustedes y verán cuánto pagan al año. Entonces, si no quieren despedir personal, lo que tienen que hacer es tener más obra para que puedan pagarles. Sí, les decía, unos indirectos no pueden llegar al porcentaje que pusimos aquí, el 14%, máximo el 12%, ya están muy altos, el 12%. Por ahí lo normal es del 10 más o menos. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Siempre Inge, el indirecto de oficina central se va a dividir,
se va a dividir sobre el ejercicio del año anterior a costo directo. No siempre te comentaba, depende cuáles sean las reglas de tu cliente. Generalmente en obra pública se hace así, pero hay que checar las bases de licitación, porque en algún momento también pudiéramos dividirlo entre el costo directo de la obra. Hay esas dos opciones, depende cómo nos lo pidan. Ahora, si Es lo lo que- dividimos entre el costo directo de la obra, tenemos que calcularlo por 3 meses únicamente. Bueno, por el periodo que dure la obra, en este caso 3 meses. Ah, ok, ok. ¿Sale? Hay que Gracias. checar cómo nos lo pide nuestro cliente. Ok. En caso de que nuestro cliente no nos lo pida o nos dé libertad, pues lo podemos hacer como más nos acomode. ¿Sale? Eh, un porcentaje competitivo, perdón, eh, de acuerdo a los indirectos, aproximadamente como cuánto viene siendo. De oficina ya para ser competitivo, un 8% de oficina central. Ah, ok. Y de campo un 5. Un 7%, cuando menos, 6, 7%. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, ya ustedes ahí verán si suben mucho, si bajan mucho, etcétera, pero ahí más o menos sería la media, o algo ya tocando los límites más o menos entre bueno y malo, entre competitivo y no competitivo. Bueno, ¿algún otro comentario? Pues la dejamos ahí por el día de Ajá. hoy. Ah, sí, dime. Ya nada más, ese 20.79% es sobre el costo directo, ¿verdad? Este veinte O punto sea, setenta y ese nueve por millón ciento. doscientos cuarenta y cinco es de multiplicar el costo directo de la obra por el porcentaje. Ah, claro que sí. Ya aquí está, por ejemplo, estamos aquí haciendo la operación, que es para sacar ya el importe con los costos indirectos, que es lo que vamos a ocupar para hacer nuestro financiamiento, pues debemos nosotros multiplicar nuestro costo directo de la obra, que es los 5.345.283.55 por el 20% y ya hacer la suma correspondiente. A ver, voy a poner de pesos. Y ya sumamos ese incremento. Y esta cantidad, estos 6.456.000, nos van a servir para calcular nuestro financiamiento. ¿Sale? Dije nada Ahora, más, y para el pie de precio unitario igual es ese ah, 20.79. ándale, a eso iba, a eso iba. Depende también, generalmente lo piden separado, ¿sí? Piden los dos, piden el 16, que se ponga indirectos de oficina central, le voy a ponerlos acá, indirectos de oficina central, indirectos, perdón. Pues, generalmente los piden separados, pero también, ojo, se los pudieran pedir consolidados y van en nuestro pie de precio unitario. Por el porcentaje. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Y aquí la suma total. Y aquí está ya este, con su incremento de indirectos, parte de ese factor de sobrecosto de la obra. Por eso se llama factor de sobrecosto. El costo de la obra es solamente el costo directo. Ya el sobrecosto es los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. ¿Vale? Ya, de acuerdo. ¿Algo más? Les mando este archivo para que lo tengan, lo tomen como referencia. Ya para calcular nuestros indirectos de nuestra obra de Opus, de nuestros indirectos de oficina podemos tomar estos. De hecho, esta información la podemos cargar en el Opus para que nos dé un dato similar. De los indirectos de campo no, porque les decía, los indirectos de campo son propios de la obra. Entonces, imagínate que
El aula nos sale en, ¿qué serán? 450,000 pesos más o menos, y vamos a tener los indirectos de oficina, perdón, de obra de 329,490, pues es mucho, ¿no? Pues tiene que ser propio de la obra, ¿vale? Pues si ya no hay otro comentario, le doy guardar y les mando en unos momentos esta presentación y el archivo para que lo analicen, para que lo tengan, y cualquier duda, como siempre, ya saben que estoy ahí a la orden. Varios me han preguntado igual por medio de WhatsApp y les he ido contestando. ¿Sale? Ingeniero, muchas gracias. Órale, cuídense mucho, nos vemos mañana a la misma hora. Ahora sí grabé la clase porque ayer no la pude grabar. Espero que el archivo que les envié les haya servido. Gracias. Nos vemos, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.